15 años el 5 de octubre del 2010. El viaje sería más largo de lo que ninguno de ellos esperaba. Poco después de adentrarse en el océano, los tres adolescentes perdieron la orilla y se desorientaron. Tres adolescentes. Yo me imagino que iban ahí con su teléfono, totalmente ahí conectados, se metieron a la barca y perdieron de vista el mundo que les rodeaba. Sin saber cuál era el camino a casa, se perdieron y estuvieron alejándose cada vez más de tierra. Habían llevado agua suficiente para 2 días, pero esta se agotó rápidamente y tuvieron que recurrir al agua de lluvia. Al cabo de unas semanas, sin comida y sin señales de rescate, se desesperaron lo suficiente como para atrapar un pájaro y comérselo. Mientras tanto, tras un mes sin noticias, su comunidad creyó que los chicos habían muerto. Alrededor de 500 personas asistieron a un servicio funerario conmemorativo por los chicos, lo que representaba 1/3 de la población total de la cadena de islas. Tras pasar más de un mes a la deriva del mar, los 3 chicos no tenían comida ni agua y sufrían una exposición al sol extrema. Su situación era tan grave que empezaron a beber agua de mar, señal inequívoca de que la muerte estaba cerca. Cuando solo les quedaban días o incluso horas de vida, un barco pesquero a medio camino entró a Samoa y los avistó a Fiji. Habían quedado a la deriva más de 800 kilómetros de su lugar de partida. El marinero rescató a los 3 chicos y los llevó a un hospital en Fiji, y luego de vuelta a sus hogares en Tokelau, habían estado perdidos en el mar durante 50 días en total. Y los 3 chicos sobrevivieron. Y es interesante ver cómo es que algo que se puede hacer tan rutinario, un viaje hoy puedes tomar saliendo de tu casa, el carro, el transporte, y algo tan rutinario nos puede llevar a tener una vida sencilla y cómoda. Pero el tema que hoy tenemos es un tema que realmente nos lleva a tener una reorientación en nuestra vida espiritual. Estos chicos dice que poco después de adentrarse al océano, los 3 adolescentes perdieron de vista la orilla. Es decir, ellos salieron con un propósito y visitar la otra isla. Pero hubo algo en medio de ellos que perdieron de vista la otra orilla donde iban. Se distrajeron. Entiendo que como muchachos, tengo uno de 17, otro de 19 y uno muy platicón de 9, y empiezan a hablar, y yo veo a los muchachos de aquí de la iglesia y hablan entre ellos, y yo me imagino que esos muchachos se subieron a la barca y estuvieron platicando, y se les hacía común ir a un viaje normal, pero muchas veces nosotros lo que necesitamos es reorientarnos, así como estos chicos. Es decir, no perder la vista a donde vamos, no perder de vista la orilla. Y es por eso que este tema es tan importante, el reino de Dios o el reino de los cielos. Lo que hace es nuevamente meternos al camino espiritual y redireccionarnos. Estamos tan acostumbrados al trabajo, a vivir entre semana, a estar en casa, a estar con mi esposa, con mis hijos. Y eso es importante, sí, pero no lo es todo. No lo es todo. ¿Cuántos de aquí, vamos a hacer una encuesta breve, cuántos de aquí escucharon en el primero o segundo día la enseñanza que dio el pastor en Facebook sobre el reino? Honestamente, levante su mano. Pueden bajarla. El primer día domingo, el primer domingo del año, se habló el tema del reino de Dios. Y es aquí donde se empieza a marcar la pauta del ritmo que se va a llevar en la iglesia. Y es aquí donde uno pone atención y decir, ¿por dónde va mi guía? ¿Qué es lo que va a hacer Dios de manera intencional en mi vida, en la de mi esposa y en las de mis hijos, en la de la iglesia? Y entonces, si nosotros perdemos de vista la orilla, ¿qué creen que pasa?
navegamos. Nos vamos de pinta por allá. Entonces, el día primer domingo del mes del año, se presenta la visión de la iglesia, se presenta hacia dónde va el rumbo del barco llamado Horizonte Ciudad de México, pero los tripulantes no la perdimos. Entonces, ¿qué pasa con el barco? ¿Llega a buen puerto? No. Tenemos que hacer un repaso. Definición. Esta es una definición que dio el pastor ese primer día domingo. El reino de Dios no es solo un lugar o un tiempo, porque estamos esperando eso. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos quieren estar allí en el reino de Dios? Pues todos, ¿no? El reino de Dios no es un lugar o un tiempo. Es el gobierno real de Dios, pero no, o sea, sí es parte en los cielos. Pero fíjense dónde. ¿Sí sirve esto? No. Creo que no. En el corazón de las personas. ¿Dónde se experimenta el reino? En el corazón de las personas, que progresivamente va renovando sus mentes a través de una relación íntima y eterna con Él. Esa fue la primera definición de reino de Horizonte del pastor hacia la iglesia. Entonces, lo que nos está invitando es que el reino de Dios debemos de tener conciencia. El reino de Dios no lo va a vivir la iglesia de una manera espontánea. Se debe vivir ¿en dónde? En nuestros corazones. Hoy fue bellísima la alabanza, ¿o no? El hecho de estar delante de Dios alabándole es algo espectacular. Y lo que nos está enseñando el día de hoy es a... Gracias. ¿Sí? Perdón. Problemas técnicos. Ya se llevó allá la imagen Santiago. Ya lo siguieron allá. No reconoció la guapura este aparato. Ok, entonces... Entonces estamos hablando de que el reino de Dios es una situación donde se experimenta en mi corazón. No es algo que yo puedo vivir por mi esposa. No es algo que yo puedo vivir por mis hijos. Es algo o es una decisión que tiene que vivir cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. Sé que algunos ya están cansados, han estado aquí desde temprano. Hace mucho que no pasaba todo el día en la iglesia. O con la iglesia más bien. Hechos 1. ¿Cuán importante es este tema? Vamos a verlo. Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3, desde el primer versículo. En el primer relato, estimado Teófilo, ¿ya lo tienen? Hechos 1:1. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando del Evangelio de Lucas, ¿están de acuerdo? Hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Vamos bien? A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días, ¿y qué? Y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Es decir, Jesús había sido crucificado. Jesús había padecido toda esta parte de la crucifixión. Jesús había resucitado. Y entonces lo primero que hace es presentarse a sus apóstoles, pero les empieza a decir el tema más importante ahora. Empieza a hablar ¿de qué? ¿De qué empieza a hablar? Del reino. ¿Por qué eso hace Jesús? O sea, sí venía predicando del reino, pero ¿por qué en esos últimos 40 días menciona Hechos que empieza a hablarles sobre el reino o lo relacionado con el reino de Dios? Empieza a crear una mentalidad Jesús en sus discípulos para que empiecen a saber
¿Cuál es el propósito por el cual ellos estaban viviendo ese tiempo? Vimos en una de las clases del discipulado, ¿había temor en los discípulos? Sí. Habían matado a su maestro. Ya no estaba presente con ellos. Ellos esperaban que el reino de Israel fuera establecido en ese momento a través de Jesús. Y Jesús les empieza a hablar lo que es verdaderamente el reino. Si yo te preguntara hoy, ¿para ti qué es el reino? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver. Un valiente. ¿Para ti qué es el reino? ¿Están dormidos o están pensando? A través de una relación íntima, ¿ok? Oscar, a ver, ¿qué es el reino para ti? Ajá. En pocas palabras, es un sometimiento a ese reinado. Lo conozco y me someto a él. Ok. ¿Quién más? Aquí hay grandes teólogos, yo sé. Venga, Abraham. Te excluyes de allí, pero venga. El reino es donde habita él y donde está sentado. Ok, ¿quién más? Es permitir que gobierne toda nuestra vida. Ok, ¿quién más? Mao. Ese rey necesita un pueblo a quien gobernar y nosotros estamos dentro de ese. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Ideas? ¿Pregunto? ¿No? ¿Quién más? Yo sé que aquí, ¿por qué son tan callados? Nadie lo está viendo. Venga, Emanuel. Es el poderío que tiene el Señor sobre nosotros. ¿Cuántas de estas respuestas están correctas? Todas. Porque cada quien está percibiendo el reino como está viviendo. Relación íntima, el gobierno, el someterme. Entonces, ¿sí? Entre el reino los que no forman parte, ok, vamos a despejar esa duda. Entonces, el reino lo que hace es realmente tener una relación íntima entre el rey y los que él gobierna. Quiere tener una relación estrecha. ¿Cuántos reyes de Inglaterra se meten con el pueblo? Están con el pueblo. ¿El de España está ahí con el pueblo? ¿Se hace cercano? Este rey sí. Este rey no es un rey que se hace para atrás y que deja que el pueblo lo vea solamente de manera adecuada y empieza a hacer esto. No. Este rey lo que hace es acercarse y es mostrar las verdades por las cuales él está reinando en tu vida. Y ojo, es un rey que puede gobernar de manera literal sobre ti, pero no lo hace. Él te respeta. Él pudiera meter un edicto y decir, o me obedeces, o me obedeces. Y él no. Es un rey que es totalmente comprensivo, pero cercano. ¿Sí vamos bien? Ok, entonces, este rey lo que empieza a hacer es hablar a su gente cercana, a los apóstoles, durante 40 días de lo que es el reino. Y empieza a meter una nueva cultura en su mente. Una cultura que vamos a ver en Hechos 3, donde Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, es decir, lo que recibí en estos 40 días, lo que tengo, te doy. ¿Y qué dice? En el nombre del Señor Jesús, levántate. ¿Y qué es lo que pasa? Se levanta un paralítico. Pero eso es lo que Jesús estuvo haciendo durante esos 40 días. Lo que Jesús está haciendo es meter una nueva cultura de pensamiento de lo que es el reino. ¿Vamos bien?
Espero no estar atiborrando. Es importante que nosotros comprendamos que el rey respeta, pero también lo que quiere hacer es una obra muy importante. ¿Cuántos saben del caso del sobrino de Chuy, de Jacob, el pequeño, y de Miguel? Levante su mano. Son pocos. Es un niño que lleva 15 días, 20 días de nacido, y este pequeño ha tenido problemas, le han operado de su intestino a los 10 días de nacido, todavía no está estable al 100, le han tenido que hacer muchas pruebas y está sufriendo. Si tú vieras al bebé, yo creo que tu corazón estaría sufriendo. Pero hace una semana Chuy nos envió un mensaje de su papá Miguel. Sorprendente. Sorprendente porque él dice, yo sé que Dios está haciendo una cosa tras otra y que Él está controlando cada aspecto de la vida de Jacob, el pequeño, de 10 días. ¿Qué fe se necesita para tener eso? ¿Dios es un Dios lejano? Es un Dios cercano. Y en medio de ese reino lo que está haciendo es una obra de relación íntima. ¿Vamos bien? Entonces, el reino de Dios lo que hace es una brújula, redirección hacia la manera correcta, cómo debemos de vivir y cómo debemos de pensar y cómo debemos de actuar. El reino de Dios entonces es como ¿una qué? Una brújula. Quizás es un término anticuado. Es como si hoy pusieras dirección en Google Maps. Y lo que hace es llevarte al punto correcto de la manera más rápida. Es como si tuvieras un indicador hacia dónde ir. ¿Cuántos están a gustos con su vida como las llevan el día de hoy? Espiritualmente, podrían decir, ¿estoy dando el ancho con Dios? ¿Sí? O sea, Dios está haciendo, ¿estoy caminando con Él de manera diaria? ¿Dios me habla? A mis 45 años, ¿he cumplido la expectativa de Dios en mi vida? Son preguntas que podemos hacernos, ¿no? Y que el reino lo que hace es direccionarnos y decirnos, no te equivoques, no es lo que tú pienses de ti mismo, es lo que yo pienso de ti. Muchas veces nos podemos etiquetar con cosas que el mundo nos pudiera dar. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Entonces, el primero, el reino de Dios es como una gran brújula, nos lleva a la dirección correcta. ¿Vamos bien? El mensaje del reino es una dirección, apunta hacia lo eterno, nos da dirección. Número 2, vamos a Lucas 11:2. Lucas 11:2. ¿Qué dice? Desde el 11:1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a qué? A orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Y qué más dijo? Venga tu qué. ¿Cuántos han dicho así? Venga tu reino a mi vida, Dios. Y es padre decirle, ¿no? Al mismo tiempo hoy que me estaba bañando, yo le estaba diciendo, venga tu reino, pero híjole, me dio miedo. Porque la última vez que hice eso, yo hice una locura. Y dije, no puede ser. Dice, venga tu reino, no sé qué pueda traer. ¿Por qué? Porque la traducción, algunos editores de Biblias pusieron que se produzca tu reino. Cuando dices venga tu reino,
Algunos dicen que los traductores bíblicos, que podría decir que se produzca tu reino. Permite que realmente se dé tu reino. O deja que en realidad venga tu reino. Es decir, estoy pidiendo una intervención directa de Dios en mi vida. Pero muchas veces cuando Dios interviene en mi vida, hace cosas que no me gustan, porque todavía me amo muchísimo. Para que dé fruto, tengo que menguar yo y que Él crezca. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, ¿qué tengo que pensar? Primero, ¿qué dice? ¿Que se qué? ¿Qué dice? Aquí al frente sí están despiertos. Me interesa allá atrás porque creo que allá atrás. Lo primero que dice es que no. Que se produzca tu reino. Número 2. Permite que realmente se dé ¿qué? Tu reino. Número 3. Entonces, esposa, cuando estés orando por tu esposo, ¿qué tienes que decir? Que se produzca el reino de Dios o que se produzca tu reino en la vida de mi esposo. ¿Cuál sería la segunda? Permite que realmente se dé el reino en mi familia. O número 3, deja que en realidad venga. Son palabras que estoy pidiendo una intervención de Dios en mi vida. Hay veces que no estás cansado de ti mismo, de tu pecado. Hay veces que no te aborreces tú mismo. Entonces tengo que decir, deja que en realidad pueda. Estaba platicando en mi grupo de conexión con algunos de ellos y yo decía, ¿qué se sentirá tener la mente de Cristo tan limpia? Que como hombre yo pueda decir, mi mente está totalmente limpia como la mente de Cristo. No pienso mal, hablo bien, no deseo cosas de otras personas. Porque soy lo contrario. Entonces lo que estoy pidiendo es que se produzca tu reino en mi mente. Permite que realmente se dé tu reino en la forma en cómo yo hablo, en la forma en cómo yo actúo. O deja que en realidad hoy intervenga en mi vida. Ten una intervención en mi familia, en mi esposo, con mis hijos. El reino es algo que es una esfera totalmente sobrenatural a nosotros, pero que es eficaz. ¿Vamos bien? El reino de Dios es sobrenatural. Fíjense, vamos a Lucas capítulo 2. Este texto no lo tenía preparado, pero Lucas capítulo 2, versículo 22. ¿Vamos bien? Lucas 2, 22. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, está hablando de José, María y Jesús. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén como para presentar al niño al Señor. Lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba ¿cómo? Simón. Este hombre era ¿qué? Justo y ¿qué? Y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte. ¿El Espíritu Santo le qué? Le reveló. ¿Qué fue lo que le reveló? No te vas a morir. Movido por el Espíritu fue al templo. ¿Qué hizo el Espíritu? Lo movió. Entonces el Espíritu le reveló, el Espíritu lo movió, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz,
conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto. Pero este hombre vio lo que no pudo ver millones de gentes. Vio un pequeño que sabía que era la salvación de Israel. ¿El reino estaba afectando su vida? Sí. Por eso dice que el reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios es providencial y es eficaz. Fíjense esto. Esto es de alguien que es muy conocido. Se llama R.C. Sproul. Es un teólogo. Dice, en 1990 me invitaron a Europa del Este a realizar una serie de cátedras en 3 países. Primero en Checoslovaquia, luego en Hungría y finalmente en Rumania. Cuando partimos de Hungría, nos alertaron de la patrulla fronteriza de Rumania. Era un poco hostil a los estadounidenses y que debíamos estar preparados para que nos arrestaran en la frontera. Efectivamente, cuando nuestro tren llegó a la frontera con Rumania, 2 guardias se subieron. No podían hablar inglés, pero señalaron nuestros pasaportes y nuestro equipaje. Ellos querían que bajáramos nuestras maletas del portaequipaje y las abriéramos. Eran bastante bruscos y rudos. Fue entonces cuando de la nada su jefe apareció. Un oficial corpulento que hablaba un poco de inglés. Él notó que una de las mujeres de nuestro grupo tenía una bolsa de papel en su regazo y había algo que se asomaba. El oficial dijo, ¿qué es esto? ¿Qué hay en la bolsa? La abrió y sacó una Biblia y repasó rápidamente las hojas. Luego se detuvo y me miró. Y yo estaba sosteniendo mi pasaporte americano y él dijo, usted no es estadounidense. Miró a Vesta, que es la mujer, y dijo, usted no es estadounidense. Y luego dijo lo mismo al resto del grupo. Fue allí cuando él sonrió y dijo, yo no soy rumano. Para entonces ya estábamos confundidos. Pero él señaló un texto, me lo dio y me dijo, lee lo que dice. Yo miré y decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. El oficial era un cristiano. Volteó a ver a sus subordinados y dijo, dejen a esta gente en paz. No hay problemas con ellos. Son cristianos. Como puedes imaginar, temblando dije, gracias Señor. Este hombre entendía algo acerca del reino de Dios, que de nuestra ciudadanía en primer lugar es el reino de Dios. El reino de Dios es sobrenatural, es providencial y es eficaz. Quizá muchas veces no experimentamos el reino, no por Dios, sino por nosotros. Y no lo quiero llevar a una esfera espiritualoide, lo quiero llevar a donde Dios me hable de manera continua, día con día a través de su palabra. ¿Puede haber circunstancias donde Dios haga esto? Sí. Pero debo de mantenerme constante, donde Dios me habla día con día a través de su palabra. ¿Vamos bien? Entonces, el primer punto, el reino de Dios es una brújula. Número 2, el reino de Dios es una oración. Venga tu reino. Es una petición. Es una petición que debemos de vivir día con día. Venga tu reino sobre mi vida, venga tu reino sobre mi esposa, venga tu reino sobre mis hijos, los muchachos, venga tu reino en el salón donde estoy, en la escuela, venga tu reino en el trabajo, venga tu reino en mis finanzas. Hoy fue muy duro cómo oró el pastor, no se dieron cuenta. Y que aquellos que te han robado en el diezmo, convéncelos. Ay, caray, qué duro, pero así es el reino. Habla con verdad. Entonces, el reino de Dios primero es ¿qué? ¿Como una qué? Una brújula. El reino de Dios también es una oración o petición. Y número 3, Romanos 14:17.
Ya estoy por terminar. Para que se vayan despertando los que están medio dormidos. Se vayan despabilando. Romanos 14, 17. ¿Ya lo tienen? Voy a leer desde el 16. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que es bueno de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el ¿qué? En el Espíritu Santo. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo, estudiamos aquí la carta de los Romanos durante un tiempo, y hay ciertas situaciones que estaban dando en la iglesia y empieza a mencionar, hay tres cosas que se viven en el reino de Dios. Tres cosas claras. Primero, ¿qué? Justicia. Segundo, paz. Y tercero, gozo. Tres cosas. La primera, la justicia. ¿Cómo creen que se experimenta? Siendo rectos, va más allá. Lo mencionó Lupita y lo mencionó Oscar. El reino de Dios se experimenta cuando someto mi persona a Dios a través de la salvación. Él es el único que realmente puede hacerme justo, siendo justificados. Así es, Frankie. El reino de Dios se experimenta en la justicia, en la que Él me puede dar. ¿Vamos bien? Pero los otros dos sí son responsabilidad mía. La paz y el gozo. Tengo aquí unas notas. Dice, cuando los judíos hablaban de paz, los judíos consideraban este término como el estado perfecto de las relaciones entre los humanos. ¿El estado qué? Perfecto de relaciones entre los humanos. El reino de Dios se debe experimentar en las relaciones que tenemos cerca. ¿Dónde se experimenta el reino? En las relaciones cercanas. Ahí es donde se vive la paz. Cuando yo estoy con mi esposa, ya hay un problema. ¿Se vive el reino? Sí, sí se vive el reino porque somos llamados a tener paz. El problema es que muchas veces no queremos esa paz, porque queremos tener la razón. Entonces, el reino de Dios se experimenta entre yo y mi esposa y entre yo y mis hijos. Y aquí llega un problema, porque muchas veces queremos tener el control de los hijos. ¿Y los hijos qué es lo que hacen? Se rebelan a ese control. Entonces tengo que experimentar el reino de Dios ¿en dónde? En mi relación con mis hijos. Dios, venga tu reino a mi vida entre mis hijos y yo. Híjole, qué difícil. Porque ellos quieren una cosa y yo quiero otra. Y yo según me escudo en lo que quiero lo mejor. Pero ellos tienen que vivir. Entonces ahí está el reino de Dios haciendo relaciones entre nosotros. Entre yo y mi suegra. Bueno, mi suegra ya no. Porque los que no saben, mi suegra ya falleció hace como 10 años más, 19 años. Entonces, pero yo entre mi suegra, mis suegros, mis tías, mis primos, ahí es donde se vive el reino. El reino se vive entre las personas. Por eso habla de paz. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa cuando hay un problema con papá o con algún hermano? ¿Qué pasa cuando hay un problema con un hijo? Dice la Biblia que a paz nos llamó Dios. Tenemos que experimentar el reino de Dios en medio de esas relaciones. Y número 3, y por último, el gozo. Y esta palabra habla del fruto del Espíritu y es el principio que no es egoísta, sino que se goza con aquellos que lo rodean y lo único que quiere es la felicidad para los demás. Pero ojo, el gozo es no importando las circunstancias. Tú escuchas el mensaje de este papá Miguel en medio de la circunstancia que está pasando. Su hijo de escasos 30 días de nacido y escuchas el gozo. ¿Le gusta pasar por eso? No, yo creo que a nadie. Pero sabe y está consciente que el reino de Dios, que el Rey
está cuidando a su hijo mejor de lo que él podía cuidarlo. Es experimentar gozo aún a pesar de las circunstancias. El gozo no es una época tampoco. ¿Cuántos pasaron Navidad y ya acabó Navidad y ya se acabó el gozo de la Navidad? Y hoy estamos en la cuesta de enero. Cambió, ¿no? En diciembre todo era gozo, hoy ya todo es crisis, pero nada más cambiamos 3 días en el calendario. Entonces, ¿dependemos de circunstancias ajenas para tener gozo? ¿Requiero de luces en mi casa y de un árbol y de una fecha en el calendario para tener gozo? El gozo se experimenta de una relación entre Dios y yo, no importando si tengo o no tengo dinero, porque el dinero también puede ser un factor felicidad. Hoy estamos felices porque la cartera puede estar, pues no llena, pero sí medio llena. Pero cuando está vacía, se puede ir el gozo. Entonces, el reino de Dios es justicia. Dios me da de su justicia. El reino de Dios es paz. Es mi relación con los demás. Y el reino de Dios es gozo, pero no importando las circunstancias. ¿Sale? Entonces, el reino de Dios primero es como me orienta a que no me pierda del camino. El número 2, el reino es una petición o una oración. Y número 3, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Dudas? Si tienen dudas, vayan con Dios, porque Él fue el que lo escribió y Él es el que va a enseñar esto. Pero es importante que lo conozcamos. Lo que no conoces, no vives. Yo puedo saber de Dubái, pero no conozco Dubái, no sé cómo es Dubái. Si me dicen Cancún, pues sí sé cómo es Cancún. Si me dicen Ecatepec, sé cómo es Ecatepec porque conozco Ecatepec, vivo en él, he estado ahí. Si me dicen Las Lomas, pues sí, porque estamos en Las Lomas. Pero lo que no conozco no puedo vivirlo. El reino de Dios es algo que se conoce, que se busca. Por eso dice, buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Pero ese será otro tema. ¿Vamos bien? El reino de Dios es la cosa más personal del mundo. Esto grábatelo muy bien. El reino de Dios es la cosa más personal del mundo. El reino de Dios demanda la sumisión de mi voluntad y mi corazón. El reino viene únicamente cuando cada uno de nosotros hace su propia decisión y sumisión. Es decir, yo me someto. Cuando decimos venga tu reino, no estoy llorando, Dios, dame un carro, ¿sí? No estoy llorando, Dios, dame una casa. O Dios, dame otra familia. Me estoy olvidando de mí. Cuando digo venga tu reino es, hago a un lado todos mis placeres y deseos y ayúdame a hacer lo que tú quieres para mí. Me hago a un lado, aún lo bueno que yo pueda desear, y deseo lo que Dios quiere para mí. Entonces, por eso es tan importante. El reino de Dios es la cosa más personal del mundo. Nadie puede decidir por mí esto. Ni tus papás, ni tus hijos, nadie. El reino demanda la sumisión de mi voluntad y corazón. El reino viene únicamente cuando cada uno de nosotros hace su propia decisión y sumisión. Quiero dejar esto como un mensaje. No vivamos como lo que muchas veces o hemos estado haciendo, viviendo como
el concepto que yo tengo de mí o lo que dicen los demás de mí. Voy a poner un ejemplo, y esto es sin ofender. Madre soltera, divorciado, soltero, eh, pasado de peso, amargado, tímido, relajento. No vivamos como etiquetas que tenemos de afuera hacia adentro o de otros hacia mi vida. Derrotado. Puede haber tantas cosas, tantos. Eso tenemos que olvidarlo. Lo que Dios nos está dando es indicativos de que somos hijos, hijos de Dios, coherederos del reino. Está poniendo una etiqueta que va más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Una etiqueta de vivir como un hijo del rey. Y es necesario que nosotros vivamos en ese reino. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que tengo, por lo que hago, por mi trabajo, es parte de, pero sobre todo somos llamados a ser hijos de Dios. Recuerden, no hay estadounidense, no hay rumano, no hay suizo, no hay de Catepec. Somos hijos del Rey. Y eso marca la vida de cualquiera aquí en la tierra.